¿Alguna otra duda? ¿No? Yo no, profe. Por mi parte no. ¿Nadie más? Ok. Ya, todo esto lo vimos ayer. Sí, lo vimos. ¿Sí? Ya, entonces vimos que para el diagnóstico, ¿cierto? Tenemos que, bueno, obviamente tener el conocimiento anatómico, realizar la historia clínica, ¿cierto? Para poder saber el mecanismo de lesión y la sintomatología. Como lo que conversábamos recién, o sea, no es lo mismo de que haya un mecanismo de compresión a que haya un corte total, ¿ya? Y bueno, está la exploración física también, que ayer explicábamos el por qué era de distal hacia proximal, ¿ya? Que era por la regeneración waleriana, ¿se acuerdan? Que desde el sitio de la lesión, ¿cierto? Se va a dañar todo lo que está hacia distal, ¿ya? Entonces, la evaluación tiene que ser de distal hacia proximal para saber dónde está la lesión, a qué nivel. ¿Están claros con eso? Ya, lo voy a tomar como un sí. Ya, entonces después tenemos la evaluación de la sensibilidad, que ayer hablábamos, ¿cierto?, de que hay que hacer una evaluación del tacto discriminativo, que puede ser como la primera imagen, ¿cierto?, que es la discriminación entre dos puntos. La esterognosia, ¿cierto?, que es el reconocimiento de un objeto sin el sentido de la vista. Bueno, y hay varios test, ¿ya? Pero entre los más conocidos tenemos el de Tinel y el de Fallen, ¿ya? El de Tinel es causar un golpe, ¿cierto?, a nivel del nervio, y el de Fallen es generar una compresión, ¿ya? Que es como la tercera imagen. Si es que hay algún signo, o sea, algún síntoma nervioso, como por ejemplo un hormigueo o parestesia, es positivo. Ya, esto no lo vamos a ver a fondo porque, como les decía ayer, en evaluación kinésica después ven todos los test, ya, pero es para que sepan de que dentro de la exploración física hay test que nosotros podemos discriminar si es que hay una lesión o no. Ya también hablamos sobre la escala de Daniels, ya que es una escala de fuerza, ya que va desde 0 a 5, ¿cierto? Que 0 es ausencia de contracción, o sea, sería una parálisis, y 5 es un movimiento, o sea, el movimiento, claro, con resistencia máxima del evaluador. Ya también conversábamos ayer el por qué no podemos evaluar fuerza si es que no hay un rango completo de movimiento, ¿cierto? Si es que no hay un ROM normal. Y también el por qué no evaluar con Daniels a personas mayores, ¿ya? A no ser de que sean personas mayores atléticas, ¿ya? Pero si no, no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque como contestó ayer la Patti, la gran mayoría, no, ni siquiera la gran mayoría, todos en algún momento vamos a tener algún grado de degeneración del tejido óseo, ¿ya? Entonces el rango de movimiento siempre se va alterado, ¿ya? Entonces la escala de Daniels no es atingente en ese tipo de personas, ¿ya? Pues solamente nosotros evaluamos fuerza funcional y rangos de movimiento funcionales también, ¿ya? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. La seguimos. Bueno, los exámenes complementarios, ¿cierto? El electromiograma, ¿cierto? Y la resonancia magnética, que fue la que vimos, las imágenes que vimos ayer. Y alcanzamos a ver hasta esta mononeuropatía, ¿ya? Que es la mononeuropatía radial, ya que es desde C5, C8 a T1, ¿cierto? Se puede dar por una lesión traumática, por la fractura de húmero, que es en el tercio distal, ¿cierto? Y en el codo, a nivel de la epitropia. Y nos va a causar una parálisis de los extensores de codo, de muñeca y de dedos, y anestesia, obviamente, de la cara posterior del brazo, antebrazo
y de la mano, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ayer estábamos conversando cuál era la musculatura que estaba afectada. ¿Se acuerdan cuál era la musculatura que estaba afectada? Tríceps, Braquioradial. braquiorradial, el braquial, Braquial. El braquial, El le dije el pronador redondo, no sé si estaba bien. sí. Ya dijeron tríceps, braquial, braquiorradial, y me falta uno. Si es el nervio radial y están afectados los extensores, ¿cuál músculo será? ¿Les suena el extensor radial del carpo? Sí, profe. Sí, no, no, sí. No son dos, el extensor radial corto y el largo. ¿Cuál sería? Ya, entonces tenemos también ya la mononeuropatía del nervio mediano. ¿Ya? Que es una lesión de C5 a C7. Ya se puede dar por una lesión compresiva, ¿cierto? Como el síndrome del túnel del carpo, y hay una parálisis de la eminencia tenar. Y anestesia en la cara palmar de la mano. ¿Qué musculatura estaría afectada? Flexor común de los dedos, ¿no? ¿Cuál? Flexor común de los dedos. ¿Ya? ¿Cuál más? El flexor largo. ¿Ya? Profe, el flexor de meñique, el aductor del meñique. Sí. ¿Cómo? El meñique, no sé si se escucha bien, pero No. el flexor del meñique, el abductor del meñique y el oponente del meñique que tienen los tres, nunca me cuesta mucho la mano, también se verían afectados con esto, ¿cierto? ¿Por qué? Por ser el nervio mediano, por su territorio. Ay, no, estoy a otro lado, me equivoqué. No, pues al otro lado. Me equivoqué de lado, sí. Sí, aquí, ¿qué dedos son los que estarían afectados? El pulgar, el índice y el del medio. Ya, ahí sí. ¿Ya? El pulgar, el índice y el medio. ¿Sí? Ya. Ya, el pronador redondo también. Se El afecta. palmar no. Los palmares también. Los interóseos. El pronador cuadrado, igual o no. ¿Cómo? No escuché que me habló. Ya. Y también hay anestesia, ¿cierto? En la cara palmar de la mano. ¿Ya? Y, claro, ahí sería en los dedos pulgar, índice y medio. Profe, tengo una consulta. Dígame. No sé si estoy errado en mi entendimiento, pero se supone que el nervio inerva, o sea, bueno, pasa por dos vértebras, ¿o no? Cada sección del nervio.
¿Cómo pasa por dos vértebras? O entre dos vértebras. Entre dos vértebras. Ya. Eso, entre dos vértebras. Y al ser de C5 a C7 es C5, C6, C7. Sí. Sí, por eso se nombra en ese rango. Ya. Ya. Y tenemos la mononeuropatía ulnar, ya, que es de C8 a T1, ¿cierto? Y tenemos se puede dar por una lesión traumática, ¿ya? Por una luxofractura de codo o fractura de muñeca, ¿ya? Y acá va a haber una parálisis a la flexión y abducción de muñeca, a la flexión de los dedos anular y meñique, ¿ya? Que era lo que estaba comentando la Caro, y anestesia del meñique y la mitad cubital del anular. ¿Qué musculatura estaría afectada? ¿Qué musculatura estaría afectada? Creo que por la mano del garra deberían estar afectados los interóseos y los lumbricales, ¿no? Los interóseos, los lumbricales, palmas. Estos serían todos los que inervan el nervio ulnar, ¿cierto? El aductor, Sí. el aductor del pulgar también está inervado. ¿Ya? ¿Y los del meñique? Sí, pues todo el aductor del meñique lo pone en el flexor del meñique y el extensor por el meñique. Los extensores, extensor propio del meñique. Ya, súper. Ya, y la otra mononeuropatía que tenemos, la más conocida, ¿cierto?, es la del ciático. Ya, que es de L4 a S3, ya, y se puede dar, bueno, por un dolor a nivel de la musculatura lumbar, por una hernia, núcleo pulposo, por un tumor, por una fractura de pelvis, ya, por una contractura de la musculatura glútea, ¿ya? Y también se puede dar por alguna lesión directa en esta región, ¿ya? Como por ejemplo una inyección intramuscular a nivel de la zona glútea o también por una lesión indirecta, ¿cierto?, en las cirugías de cadera. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál es el recorrido del nervio ciático? ¿De dónde hasta dónde va? Como de lumbar 4, dice ahí, hasta como el pie, como en la punta del pie, ¿no? Ya, claro, va hasta la planta del pie, hasta la segunda falange del dedo gordo. Profe, eso se da igual porque, por ejemplo, cuando ya la hernia está como muy... ya hay mucho daño a nivel de la columna lumbar, se da de que hay un dolor, da como el dolor en la punta de los dedos. ¿Es porque se da por el nervio ciático? Es que el nervio ciático llega hasta ahí, ese es su terminal. Ya, entonces ya cuando la compresión es muy severa, claro, llega, o sea, es el máximo recorrido que puede alcanzar. ¿Ya? Y acá, claro, nos va a afectar toda la musculatura posterior de la extremidad inferior. ¿Ya? Entonces tenemos toda la musculatura posterior del muslo, que serían los isquiotibiales. ¿Qué musculatura es la que conforma el isquiotibial? Semitendinoso, semimembranoso. Y
Bíceps femoral. del bíceps, ¿ya? Y, bueno, toda la región glútea, ¿cierto? La musculatura posterior de la pierna, ¿ya? Que serían tibial posterior. ¿Qué otra musculatura podría, aparte del tibial? Los gastrocnemios, el sóleo. El sóleo, ¿cierto? Los gastrocnemios, ¿ya? Y, bueno, la planta del pie, ¿ya? Como les decía, hasta el dedo gordo. ¿Ya? Y tenemos también la mononeuropatía, ¿cierto? Del ciático popliteo externo, ¿ya? Que es del E4 a S2 y puede ser por una lesión directa, ¿cierto? Por una compresión en la cabeza de la fíbula o también por una cirugía de rodilla, ¿ya? Que nos va a causar una paresia en los dorsiflexores de tobillo. Ya, ¿todo bien hasta aquí? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ya, y esto era lo que conversábamos ayer, ya la polineuropatía, ya que es la más conocida, ¿cierto?, por la enfermedad metabólica que es la diabetes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tiene estos factores metabólicos, ¿cierto?, y que va a tener una alteración vascular, ¿ya? Entonces, obviamente van a haber factores que van a afectar los mecanismos de reparación de los nervios, ¿ya? Entonces hay múltiples nervios que se pueden ver afectados, ¿ya? Y, bueno, la diabetes, como les decía, es una de las enfermedades que más conlleva a que hayan polineuropatías, ¿ya? Entonces van a haber estas pérdidas de fibras nerviosas, ¿ya? Y obviamente, si hay una alteración vascular, va a haber una alteración en el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, la reparación es la que se ve afectada. Ya, y tenemos las plexopatías, ya, que es esta alteración, ¿cierto? O esta lesión a nivel del plexo, ¿ya? Y el plexo, ¿cierto?, es una red de nervios, ¿ya? Y la plexopatía más común es la plexopatía braquial, ¿ya? Y el plexo braquial, ¿cierto?, es el que envía señales desde la médula espinal a toda la extremidad superior. ¿Sí? ¿Cuál es la función, chiquillos, de la extremidad superior? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Sí, no. En biomecánica nos explicaban que, bueno, lo obvio que es acercar la comida a la boca, ¿cierto? Y cuando se nos liberaron las manos, básicamente cuando pasamos de cuadrúpedo a bípedo, literalmente podemos hacer cualquier cosa con las manos. Esa es la función de la extremidad superior, el movilizar la mano, ¿ya? Es que la mano tenga funcionalidad, ¿ya? Entonces, la parálisis braquial, ya, la más común es la obstétrica, ¿ya? Y, bueno, dependiendo del nivel de origen, ¿cierto?, van a estar afectados, ¿cierto?, distinta musculatura, ¿ya? Y nervios también, ¿ya? Que pueden ser nervios motores, ¿cierto?, nervios sensitivos o nervios mixtos, ¿ya? Este cuadrito, mírenlo, pero en verdad, o sea, tiene relevancia, pero relevancia ya en rehabilitación, ¿ya? Ahora no me interesa que se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Entonces tenemos la parálisis braquial obstétrica, ya que es una lesión traumática secundaria al estiramiento o rotura de las raíces del plexo braquial durante el trabajo de parto, ¿ya? Y esta es una entidad caracterizada por una paresia o una parálisis de los músculos, ¿ya?, que están inervados por este plexo braquial, ¿ya? Y la incidencia, ¿cierto?, es de 0,6 a 2,6 por 1000 nacidos vivos,
¿ya? Igual la incidencia es alta. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que puede haber una parálisis braquial obstétrica si se da durante el trabajo de parto? ¿Cuál podría ser la causa? Porque tal vez cuando lo sacan del canal vaginal al bebé, le generan al ser tan estrecho el canal en comparación al cuerpo, le puede generar una compresión en el brazo, ¿no? Sí, ¿ya? Puede ser por eso, ya puede ser porque el canal sea muy estrecho, puede ser porque el bebé es muy grande, ya puede ser porque la maniobra no es la adecuada, ya, y puede ser también en la posición que venga el bebé, ya. Si vienen en posición podálica, ya, son más propensos a que tengan una parálisis braquial. ¿Ya? Entonces, tenemos un parto que puede ser de presentación cefálica, ¿ya? O sea, que es la calota la que sale primero del canal vaginal, ¿ya? Y aquí el mecanismo de lesión, ¿cierto?, del plexo braquial sería una flexión y lateralización de la cabeza y cuello, ¿ya? Y el hombro va a quedar detenido por atrás en la sínfisis púbica, ¿ya? Aquí es la maniobra, finalmente, del doctor la que está mal hecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a flexionar, ¿cierto?, la cabeza y el cuello, pero el tronco va a quedar estático, ¿ya? Entonces, el hombro va a quedar justo por detrás de la sínfisis del pubis. Ya va a quedar atrapado. Y ahí se va a generar la lesión del plexo. Y este es el otro tipo de lesión, que es cuando hay una presentación del bebé, ya en vez de que sea una presentación de la calota, va a ser de la zona glútea, ya va a salir sentadito. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que hay una tracción solamente de un lado del tronco y del cuello del niño, y la cabeza es la que queda fija. ¿Ya? Y ahí es donde se va a generar el mecanismo de lesión. Ya, y los factores de riesgo, ¿cierto?, maternos puede ser la edad, el índice de masa corporal y la diabetes gestacional. Ya, ¿por qué la edad será un factor de riesgo? ¿Por el ensanchamiento de las caderas? ¿Cómo? ¿Por qué por el ensanchamiento de las caderas? Porque, por ejemplo, un embarazo adolescente tal vez tiene mayor factor de riesgo que haya esta compresión o que sea más estrecho el canal. O no sé, la actividad sexual tal vez, por la edad. No. Estoy inventando, pero... Sí, no, es todo lo contrario. De hecho, se da más en mujeres mayores que menores. Si usted le pregunta a un adolescente si le dolió su parto, nunca le va a doler. Se lo digo yo, que fui mamá adolescente. Voy a prender la luz. ¿Por qué creen que puede ser? Se rigidizan las estructuras, ¿o no? ¿Cómo? Porque se pueden rigidizar las estructuras. A mayor edad vamos colocándolos más rígidos. Ya. ¿Han escuchado hablar de la elastina? Sí, profe. Ajá. ¿Qué es? La elastina es una proteína, ya, que le va a dar elasticidad a los tejidos. ¿La piel tiene elastina igual, profe, no? ¿Cómo? La piel... La piel tiene elastina, los ligamentos tienen elastina, ¿ya? Entonces, a mayor edad, esta proteína se va perdiendo, ¿ya? Por eso, a mayor edad,
no es que haya un estrechamiento, sino que hay menos elastina, ¿ya? Entonces la dilatación a lo mejor puede ser la misma del canal vaginal, pero todo el tejido conectivo está más rígido. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Y el IMC? ¿Por qué será un factor de riesgo? ¿El sobrepeso? No. Ya, sí, está directamente relacionado, pero ¿por qué? Porque al bebé le puede dar diabetes gestacional. O le puede influir mucho en el bebé. Sí, sí, pero netamente el IMC. Por los factores cardiovasculares que le puede dar debido al IMC, al peso. Ya, pero ¿qué va a tener que ver el factor cardiovascular con una lesión del plexo braquial? Ya, me perdí. ¿Eso induce igual en el tamaño del bebé o no? Ya, así es lo que dice la Pati, claro, el IMC nos puede conllevar a tener diabetes gestacional, a tener una preeclampsia, sí, ¿ya? Pero en sí, solamente hablando, o sea, hablando estructuralmente, ¿por qué una paciente que tenga un IMC alto va a ser más propenso que su bebé tenga una lesión del plexo? ¿Por la presión que genera por el peso? ¿Cómo? ¿Por la presión que genera por el peso? ¿Dónde va a generar presión? No sé, en la parte del canal vaginal, pues por el tema de... Genera más presión en el canal vaginal. Por los lípidos, ¿Ya? ¿no? Entonces la mecánica, ya, la mecánica normal, ¿cierto?, del parto se va a ver alterada por este aumento de la grasa corporal, ¿ya? Y obviamente también nos va a llevar a tener una diabetes gestacional, y al tener una diabetes gestacional, el bebé es mucho más grande, ¿ya? De hecho, los bebés con una mamá que tenga una diabetes gestacional, los bebés, la mayoría, o sea, sí o sí el bebé va a tener diabetes también, y van a pesar sí o sí más de 4 kilos, ¿ya? Son bebés muy grandes, ¿ya? La posición fetal de nalgas, hoy lo escribí horrible, pero podálico también es un factor de riesgo. Y el puntaje en el APGAR. ¿Han escuchado hablar del APGAR? El tiempo de reacción del bebé cuando nace. ¿El tiempo de reacción de qué? ¿De respirar? ¿Solo de respirar? ¿Llorar? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, el APGAR es un examen que se les hace a los bebés en el primer y en el 5.º minuto de vida, ¿ya? Y lo que se mide es la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color del bebé, ¿ya? Hablando de color, o sea, si está azulado, ¿ya? Si es que viene con algún tipo de hipoxia, ¿ya? A eso se refiere con el color. Ya, mientras el puntaje del APGAR sea más alto, es un bebé normal, ¿ya? Mientras más bajo, hay alteraciones, ya que esas alteraciones nos pueden conllevar hasta a tener un bebé con vida o sin vida, o un bebé que tenga una parálisis cerebral, ¿ya? ¿Por qué será importante el puntaje del APGAR? Pensando en lo que acabo de decir recién. Que el APGAR nos va a decir si tenemos un bebé normal o un bebé con algún tipo de daño neurológico.
o con alguna alteración cardíaca. ¿Por qué será un factor de riesgo? Puede ser por la oxigenación del cerebro, ¿no? ¿Cómo? O sea que mientras más tardío es la respiración, menor oxígeno o más se tarda más el oxígeno en llegar al... Ya, pero ahí se fue muy profundo. Ya. Muy profundo. Le estoy preguntando si tenemos un puntaje normal de un Apgar. Ya, un 10 de 10. Y tenemos un bebé, 10 de 10. Y tenemos un bebé que tenga un Apgar 3. ¿Ya? Obviamente el Apgar 3 va a tener más riesgo a tener una lesión del plexo. ¿Por qué ese bebé tiene más riesgo que el bebé que tuvo un Apgar normal? Esa es mi pregunta. Porque al tener el reflejo de movimiento se acomoda, no sé. Ya. Va por ahí, va por ahí. Puede ser que como el bebé en el canal sufrió toda esa contracción y todo, al momento de moverse genera la circulación o no sé. Estoy inventando, como dijo la Cami. Ya, ¿quién más? ¿A nadie se le ocurre por qué? El bebé apoya el parto, ¿no? O el bebé solo sale por gravedad, o porque la mamá puja. Por gravedad no creo, porque están de cúbito. Ya, por eso, o sea, el bebé algo hace. ¿Ya? Algo apoya. ¿Ya? Es innato, ¿ya? Pero el bebé algo apoya en el parto. ¿Ya? Pero piensen en que si tenemos un bebé con un daño neurológico o un bebé que viene con una insuficiencia cardíaca, o una insuficiencia cardíaca que nos va a llevar también a una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Un bebé que tiene un tono muscular debilitado y que sale por este canal de parto, será más propenso a tener una lesión del plexo a un bebé que viene con con el puntaje normal. O sea, ya hablando solamente, si es que tiene el tono muscular alterado, ¿será un factor de riesgo o no será un factor de riesgo? Sí, sí es un Todo factor el de rato riesgo. sí, ¿no? ¿Cierto? Todo el rato va a tener un mayor factor de riesgo. ¿Ya? O sea, si tenemos un paciente con una PC, con una parálisis cerebral, que no tiene un movimiento normal, que no tiene un tono muscular normal, ya es casi obvio que va a tener un factor de riesgo mayor a tener este tipo de lesión. ¿Ya? ¿Por qué no lo puedo cambiar? Ahí está. Ya, entonces, tenemos varios tipos de parálisis braquial. ¿Ya? Tenemos una que es la del brazo superior o la de Duchenne, ¿ya? Que es distinta a la enfermedad de Duchenne, ¿ya? Y es una lesión del plexo braquial a nivel de C5 y C6, ¿ya? Que tiene una incidencia de aproximadamente del 50%, ¿ya? Y la musculatura que se ve afectada es la musculatura deltoidea, la musculatura supra e infraespinosa,
el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquio radial. ¿En qué posición está la extremidad superior del brazo del bebé? Está afectada toda esa musculatura. ¿En qué posición está esa extremidad? Esa se ve que está en extensión con rotación interna. Ya, está en una extensión con una rotación interna de hombro. ¿Qué más? Una flexión de muñeca y dedos. Flexión de muñeca y dedos. ¿Sí? ¿Todos ven lo mismo? Sí. Ya, súper. Tenemos otra que es la del tronco radicular medio, ya que es una lesión aislada de solamente C7, ya, y tiene una incidencia mucho menor, que es del 12%. Y esta, la que va a afectar es la musculatura, o sea, el tríceps braquial, el flexor radial del carpo y el extensor común de los dedos. Si está esa musculatura afectada, ¿cómo está la extremidad? Tengo una flexión. ¿Qué está en flexión? Sí, el antebrazo se ve como Se ve como en una flexión, sí, ¿Flexión de qué? de codo. ¿De muñeca? de codo. Ya, una flexión de codo. Ujú. ¿Qué más? Se ve como que los dedos, bueno, que se alcanza a ver, como que los dedos están como con un poco de extensión, pero no completa. ¿No con qué? Porque no sé, se ve mira, va a sonar feo, pero parece que tuviera la mano como un T-Rex descansando. Así como, así. Así se ve de acá. Ya, pero pensando en la musculatura que está afectada, ¿cómo estaría la extremidad? Acortada. ¿Ya? Flexión de muñeca ¿Ya? y de los dedos. ¿Ya? ¿No ven la abducción que hay en comparación con la otra extremidad? Ah, sí. El ángulo de la talla. Ujú. ¿Han escuchado hablar del ángulo de la talla? ¿No? ¿No? Ya, bueno, me adelanté un poco. Ya, pero es el ángulo que se genera entre el tronco y la extremidad superior, cuando estás en una posición de reposo, ¿ya? Como en este caso, que están ambas extremidades a los lados, ¿ya? A los lados del tronco. Y es el ángulo que se hace ¿Se ve la flecha del mouse? No. ¿No? No, no se ve. Profe, ¿tiene un poco de varo igual o no? Ahí sí, ahí se ve el mouse. ¿Se ve? Ya, Sí. es este ángulo. Esperen. Sí. Es este ángulo que se hace entre la extremidad superior y el tronco. Ese es el ángulo de la talla, ¿ya? Ah, Acá se ve que el ángulo del lado izquierdo está más aumentado que el derecho, ¿ya? O sea, la extremidad superior está abducida en relación a la otra. ¿Y qué pasa con el otro hemiscuerpo? En este caso que ya es una niña grande. Debiera estar más. Que ella debe compensar con el otro con la otra mano todo lo que no puede hacer con la mano afectada o con el miembro afectado. ¿Su ¿Ya? centro de gravedad está corrido igual, profe, o no? ¿Cómo? ¿El centro de gravedad de ella lo tiene corrido? ¿Hacia dónde? ¿La derecha?
¿Ya? ¿Y eso por qué? Si hacemos una evaluación postural, Porque compensa, ¿por qué se alterará todo el componente biomecánico de un hemicuerpo con respecto al otro? ¿Cuál es la estructura que está más dañada por esta parálisis? La que está compensando, ¿no? Ya, pero ¿qué estructura entonces estaría compensando para qué? Porque acá es... la, o sea, ca- no sabemos si es una parálisis completa. yo lo que veo es que su cabeza está como compensando contralateral al tronco. Igual sus hombros se ven como un poco elevados. Ya, los hombros están desalineados. Totalmente. Ya, uno con respecto al otro. Ya, ¿por qué se desalinean los hombros? Estructuralmente, anatómicamente, ¿cuál es la estructura que está siendo más dañada? Y no son las extremidades superiores. ¿Será la cadera o no? La Las columna, caderas también están siendo dañadas, pero ¿cuál es la estructura anatómica que está haciendo que todo esto esté descompensado? La columna. La columna vertebral. La columna. Ya, esta niña tiene una escoliosis, Sí. ¿sí? Y es solamente por la parálisis, ya que la está haciendo compensar con el lado contralateral. ¿Ya? Solamente ustedes viendo la evaluación postural, ustedes se pueden dar cuenta de muchas cosas, ya, o sea, si hay unos hombros desalineados, unas caderas desalineadas, un centro de gravedad que no está alineado, ¿cierto?, con el cuerpo. Ya, si tenemos un ángulo de la talla distinto uno del otro, ¿ya? Si tenemos un pabellón auricular más arriba que el otro, ya ustedes si se dan cuenta, acá hay un pabellón auricular que está más elevado que el otro. Ya, todo eso nos lleva a concluir de que la columna está generando una escoliosis, ¿ya? Y solamente por estos desbalances musculares. ¿Sí? Lo más probable es que si ella no hubiese tenido una parálisis del plexo o una lesión del plexo, ¿ya? Quizás no hubiese tenido una lesión a nivel de la médula espinal, o sea, de la columna vertebral. Perdón. ¿Se entiende la idea? sí, profe. Sí, profe. Ya, y tenemos otra que es la del brazo inferior, ya que es una lesión de C8 a T1, ya la incidencia también es menor, y la musculatura que está afectada es la ulnar anterior, el flexor profundo de los dedos, la musculatura intrínseca de la mano. ¿Ya? ¿En qué postura está esta extremidad superior? Tiene una flexión de codo con rotación interna. ¿De Y- qué? ¿Rotación interna de qué? Igual hay como una abducción, ¿o no? Ya, hay una abducción de hombro, pero rotación interna de qué, Paulo? Porque hay una rotación interna, pero ¿de qué? Sí. El antebrazo. El antebrazo está en supino, con rotación externa. De hombro. De hombro. ¿El antebrazo hace rotación interna? Rotación interna de No, hombro. de hombro, profe. Ya, de hombro. De El hombro. antebrazo está ¿El antebrazo en qué posición está? en supino. En Ya. supino. ¿Y los dedos? En flexión. En flexión. ¿Ya? Y esta este tipo de parálisis, ya, la mayoría de las veces está acompañado por un síndrome, ¿ya? Que es el síndrome de Claude-Bernard, ¿ya? Que es un síndrome que va a interrumpir las fibras nerviosas que van al ojo, ¿ya? Entonces se ve este bebé, ¿cierto?, con una alteración en uno de los ojos,
¿ya? De hecho, este síndrome tiene una tríada, que en estos momentos no me acuerdo cuál es, ¿ya? Pero no es que esta parálisis braquial nos lleve a tener este síndrome, sino que es lo contrario, ¿ya? Cuando hay este síndrome, puede también venir acompañado de la parálisis. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero, profe, ¿cuál sería la relación en ese caso entre las fibras que van al ojo y la lesión? No es que haya relación, sino de que cuando los bebés, por eso lo decía, o sea, si tenemos una parálisis braquial de brazo inferior por una alteración, por ejemplo, o sea, por un trabajo de parto, ¿cierto?, que estuvo mal ejecutado, ya podemos tener solamente la lesión de C8T1, ¿ya? Pero si un bebé nace con este síndrome, ¿ya?, que es un síndrome, ¿cierto?, que va a interrumpir fibras nerviosas que van al ojo y es un síndrome que tiene una triada con otros daños neurológicos, también puede haber esta parálisis braquial de brazo inferior, ¿ya? O sea, este síndrome puede tener esta parálisis braquial de brazo inferior, pero no el brazo, o sea, no por haber una parálisis braquial de brazo inferior va a estar el síndrome de Cloud. No sé si me explico. No tanto, pero sí. Ya, mire, si un bebé nace con el síndrome de Claude-Bernard, ¿ya?, va a tener esta alteración en las fibras nerviosas que van al ojo, ¿ya? Puede tener otros daños neurológicos también y va a tener esta parálisis braquial de brazo inferior, ¿ya? Si es que tiene el síndrome de Cloud, ¿ya? Pero, como hablábamos delante, si tenemos un trabajo de parto, ¿ya?, que no fue exitoso, ¿ya?, y nos causó una parálisis braquial, ¿ya?, y esta parálisis braquial nos afectó C8T1, solamente puede haber una lesión del plexo que se va a llamar brazo inferior, ¿ya? Pero no porque ese trabajo de parto haya sido poco exitoso y tengamos esta lesión del brazo inferior, este bebé va a tener el síndrome de Cloud, ¿ya? Y ahí se entendió, Son profe. dos cosas distintas, ¿ya? El síndrome de Cloud sí puede tener el brazo inferior, pero no específicamente el brazo inferior va a tener el síndrome de Cloud. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Ya. Y tenemos la parálisis braquial total o completa, ¿ya?, que es una lesión severa, ¿ya?, de C5 a T1. La incidencia es del 25% y acá hay una afectación de toda la extremidad superior, ¿ya? Y obviamente vamos a tener alteraciones vasomotoras, ¿ya? Entonces acá la parálisis, al ser completa, ¿ya?, ¿qué consecuencias nos puede conllevar a tener una parálisis completa? ¿No desarrollo de la musculatura? Ya. Más que el no desarrollo, ¿cómo se llamaría eso? ¿Atrofia? Atrofia. Atrofia muscular. Ya. ¿Y esa atrofia a qué nos va a conllevar con el tiempo? Si se afecta la musculatura, ¿qué más se va a afectar? Hablando de la misma extremidad. ¿Sensibilidad? Ya, sí, hay una parálisis, claro, sí. La sensibilidad Profe, los huesos. a nivel óseo, ¿ya? Vamos a tener después, o sea, con el tiempo, una extremidad rígida, ¿ya? Por eso cuando hay parálisis, aunque sean totales, hay que movilizar, ¿ya? De hecho, después el codo se va a una flexión, ¿ya? Pero solamente
por el desuso, ¿cierto?, de la articulación, ¿ya? Y si no hay movilización o terapia en esa extremidad, se hacen úlceras por presión a nivel de ese pliegue. ¿Ya? Por eso, habiendo parálisis, la movilización hay que hacerla sí o sí. ¿Ya? Y bueno, el diagnóstico, ¿cierto? También hay que realizar una exploración física, ¿cierto? Y estudios complementarios, ya para ver el sitio anatómico de la lesión, la severidad, ¿cierto? Y dependiendo de eso, cómo va a ser el pronóstico. Ya, entonces aquí en los estudios complementarios tenemos también un electromiograma, la radiografía, el TAC, ya, la resonancia nuclear magnética. ¿Ya? Y también tenemos el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Porque podemos tener asociados a estas lesiones de los plexos la fractura de clavícula y la fractura proximal del húmero. Y bueno, es importante también en el diagnóstico, ¿cierto?, inspeccionar la piel. ¿Ya? Esto me estoy adelantando para el ramo que van a tener el próximo año, ¿ya? Pero es para que lo tengan en consideración. ¿Ya? A la inspección de la piel es importante, ya, porque tiene que haber una movilidad espontánea, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que tener una incorporación de la extremidad superior, ¿cierto? Debe haber una función sensitiva y una función motora. Profe, ¿qué va con movilidad espontánea? Que el bracito se mueva de forma espontánea. ¿Ya? Cuando uno realiza este tipo de evaluación, ¿ya? Ay, no me había dado cuenta que la inspección de la piel está con 2 puntos. Ya. La inspección de la piel es una parte. La movilidad espontánea es una parte. La incorporación, ahí eso no tendría que ir con 2 puntos. ¿Sí? Ya, entonces, se inspecciona la piel para ver la coloración. Ya, la movilidad espontánea es cuando hay movilización espontánea de las extremidades. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa a un bebé, ya no se le pueden dar instrucciones. ¿Sí? La incorporación de las extremidades, en este caso de la extremidad superior. Si la función sensitiva es normal y si la función motora es normal o no. Profe, ¿y la incorporación de la extremidad superior a qué se refiere? Ya, la incorporación de la extremidad superior ya tiene que ver cuando hay la incorporación en relación con la otra extremidad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando los bebés conocen la línea media, ¿ya? E incorporan una extremidad en comparación con la otra, ¿ya? También se habla de incorporación cuando incorporan una extremidad superior en relación con una extremidad inferior, o sea, cuando se llevan el pie a la boca. ¿Ya? Son hitos motores, ¿ya? Pero a eso se trata de incorporación. Ay, ¿Sí? gracias. Ya, y la evolución, ya entre el 85 y el 90% se recupera de manera espontánea, ¿ya? Siempre y cuando no sea total, ¿ya? Pero nunca son tan severas, ¿ya? Y la resolución es rápida, ¿ya? Es de 2 a 3 semanas, hasta un mes, ¿ya? Y las que no se recuperan antes de este tiempo de evolución, ¿cierto? Va a tener una evolución tórpida, ¿ya? O con un pronóstico más malo, ya de regular a malo. Y el 20% de estas evoluciones tórpidas van a tener una recuperación completa. El 30% va a tener una recuperación, pero la función no va a ser completa. El 30% va a ser una recuperación discreta, ¿ya? Y el 20% una recuperación mínima. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento kinésico acá netamente se va a basar, ¿cierto?, en que podamos generar posiciones posturales protectoras.
¿a qué qué se les viene a la mente hablar de posición postural protectora? Puede ser cuando uno se va a caer, tiende a poner los bracitos para evitar un golpe. Ya. Eso los bebés desde muy pequeños, desde el momento que se sientan, tienen estas posiciones, ¿ya? Por ejemplo, el bebé a los 5 meses tú lo sientas y le das un estímulo por anterior, por posterior o por lateral, un estímulo táctil, ¿ya? O sea, un empujoncito y el bebé se va a caer, ¿ya? Porque todavía no tienen reacciones, ¿ya? Desde el 6º mes en adelante, el bebé es capaz de poner las manos, ¿ya? Por eso es importante, ya cuando hay este tipo de parálisis, ¿cierto?, es generar este tipo de reacciones, ¿ya? O antes de eso, en los giros, ¿ya? Si tienes un bebé con una parálisis braquial total, ¿ya? Y lo pones en decúbito lateral, con la extremidad afectada, en este caso, superior, ¿ya? Hacia superior. ¿Será una buena posición? ¿Se entendió o lo repito? ¿Lo puedes repetir? Ya, tenemos un bebé con una lesión del plexo braquial completa, total, ¿ya? De la extremidad superior derecha, ¿ya? Y el bebé tiene 5 meses, ¿ya? Entonces tiene que realizar el hito motor del giro, ¿ya? Girar en decúbito, ¿ya? Y ustedes le están haciendo, ¿cierto?, la movilización para que gire y lo dejan en la posición de cúbito lateral con la extremidad superior afectada, que en este caso es la derecha, hacia superior. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, el lado izquierdo está apoyado, Sí. ¿cierto? Y el derecho está hacia superior. ¿Será una buena estrategia o será una buena posición para realizar el giro? O sea, según lo que usted dijo, que a los 6 meses ya los bebés tenían el reflejo de poner la manito. Ya, pero acá estamos hablando de una parálisis total. Estamos hablando de otro caso. Una parálisis total. Y usted quiere que el bebé aprenda a girar. A girar. ¿Será una buena estrategia ponerlo de cúbito lateral con la extremidad afectada hacia arriba? No, porque el lado derecho no va a ser el impulso para el giro. No va a poder hacer el Ujú. impulso. Ya estamos hablando de una parálisis total. No hay movimiento. ¿Ya? Entonces tendría que ser al revés. La afectada queda apoyada y la que no está afectada es la que causa la movilización. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ya, súper. Sí, profe. Ya, siempre realizar ciertas movilizaciones pasivas en la totalidad del rango de movimiento, en la extremidad afectada y en la extremidad no afectada, ¿ya? Siempre tienen que tener claridad de que el tratamiento o la rehabilitación kinésica no se basa solamente en la extremidad o en el segmento que está afectado, ¿ya? Siempre es en ambos hemicuerpos, en ambas extremidades, ¿cierto? Es un tratamiento a nivel global, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? Movimientos activos, ¿ya? Y si es que está causando movimientos activos, ¿cierto? A nivel de la extremidad que está afectada, ¿cierto? Serían los primeros signos de reinervación, ¿ya? Siempre manejo de tejido blando, que era lo que comentábamos recién, ¿ya? O sea, si hay una parálisis total, no puedes no movilizar, ¿ya? El paciente sienta o no sienta, mueva o no mueva, ¿ya? El manejo de tejido blando es importante porque si no nos va a llevar a tener secuelas,
¿ya? La hidroterapia es un buen aliado para este tipo de pacientes, ¿ya? Y como son niños, toda la terapia es a través del juego, ¿ya? Que es muy difícil trabajar con niños, ¿ya? Hay que ser muy creativo. Y bueno, siempre la estimulación sensitiva, ¿ya? Este tratamiento, como está enfocado acá o como está plasmado, no tiene un orden jerárquico, ¿ya? No es que primero se hagan las posiciones posturales y después se haga la estimulación sensitiva, ¿ya? O sea, son solo ideas, ¿ya? Y que dependiendo de lo que tenga el paciente, del objetivo que usted tenga, es el tratamiento que va a realizar, ¿ya? O lo que va a realizar primero y lo que va a realizar después, ¿ya? Y eso. Oh, se terminó la clase. Eso sería. Ya, bueno, terminamos por hoy, ya, porque bueno, hoy día eran las disertaciones, pero por este corte de agua no se pudieron realizar, así que las disertaciones empiezan el próximo jueves, ¿ya? Y va a ser por sorteo. Ya en la sala vamos a hacer el sorteo de quién va a partir primero, ¿ya? Y terminamos el viernes, porque igual